Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Bienvenidos, les saluda la pastora Laura Méndez de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en Laredo, Texas, en el 201 Corpus Christi. Estamos aquí haciéndole la atenta invitación si nos quiere usted visitar. Y estamos por este medio, ¿verdad?, empezando una serie de temas tocante el principio. Y ese es el primer capítulo que vamos a dar de este tema. Es una serie con varios capítulos y les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Así es que vamos a comenzar. Y la primera palabra es el principio. El principio en el hebreo original es Bereshit. Bereshit quiere decir principio. Ya la traducción al español, ¿verdad?, ya se le puso en el principio. Pero que es un hermoso tema, en el cual nosotros nos vamos a basar, ¿verdad?, acerca de lo que el hombre en sí puede pensar, ¿verdad? Cuando uno está sin Dios o cuando uno vive, ¿verdad?, que aún no tiene ni siquiera un pensamiento de quién es Dios, siempre, ¿verdad?, está pensando, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando yo tenía escasos 9 años, yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué existo? ¿Para qué es el propósito de mi vida aquí en este planeta? Y es precisamente lo que la palabra del Señor nos dice en el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Es precisamente eso lo que Dios nos quiere explicar, es precisamente eso lo que Dios quiere plasmar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es el propósito de nuestras vidas? Pero si nosotros no entendemos el principio, nunca vamos a entender el proceso ni el final de nuestras vidas. Pero precisamente eso es lo que vamos a investigar, es lo que vamos a ver acerca de la revelación de la palabra del Señor. ¿Qué es el principio? Es como si Dios quisiera revelarnos, es como si Dios quisiera hablar a nuestras vidas para que nosotros pongamos atención al verdadero significado de la vida del hombre y la mujer aquí en la tierra. Cuando Dios escribió esta palabra aquí en el libro de Génesis, en el primer capítulo, ¿verdad?, en el versículo número 1, puso en el principio. Y esta revelación fue dada por Moisés, ¿verdad? Para mí, Moisés fue el más grande profeta, el más grande líder, el más grande, si se puede decir, ¿cómo podemos explicar? El más grande líder, el más grande profeta, el mejor que la Biblia nos puede hablar fue Moisés para mí, porque Moisés no solamente recibió, ¿verdad?, la revelación acerca de los primeros 5 libros, ¿verdad?, que uno le llama el Pentateuco, que es Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios, el libro de la ley, ¿verdad?, o el Torá, como los judíos lo nombran. No solamente escribió los 5 libros por revelación, sino que, fíjese bien, simplemente vio la espalda de Dios, lo vio. Él le pidió tanto a Dios verlo que Dios le concedió, ¿verdad?, ver sus espaldas. Y gloria a Dios, ¿verdad?, porque vemos que este hombre tan noble que era, este hombre que cuando Dios le habló, ¿verdad?, él no quería obedecer a Dios simplemente porque pensaba que Dios estaba equivocando, ¿verdad?, al darle ese llamamiento a él para que fuera a sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y él le decía que él no podía ir, que él era un hombre tartamudo y que él no podía ir a hacer lo que él estaba pidiendo. Pero vemos ahí, ¿verdad?, en todo, ¿verdad?, la reseña de la vida de Moisés, cómo, ¿verdad?, él vino a ser, fíjese bien, para mí un gran profeta, un gran líder, un gran sacerdote, todo lo máximo, ¿verdad?, lo mejor que Dios, ¿verdad?, quería que él hiciera, él lo hizo con todo su corazón, después de que entendió, ¿verdad?, que con Dios el hombre es capaz de hacer todas las cosas. Y es precisamente, ¿verdad?, que en este libro de Génesis, cómo Dios está tratando de penetrar a la mente del hombre para revelarle cuál es, ¿verdad?, el motivo de todas las cosas que nosotros podemos ver aquí en este planeta. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y fíjese que de ahí, de este primer versículo al segundo, dice, la tierra no tenía forma y estaba desordenada y vacía. Dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Pero del primer versículo al segundo versículo pasó muchísimo tiempo, pasó una eternidad. ¿Ok? Es por eso que dice la palabra del Señor que la tierra no tenía forma y estaba desordenada y vacía. Porque desde el principio, donde Dios nos quiere revelar a nosotros, ¿verdad? ¿Quién fue el que creó todo lo que existe, todo lo que vemos y todo lo que podemos contemplar con nuestros ojos? Fue precisamente Dios. ¿Y quién es Dios? Mucha gente no sabe ni quién es Dios, ¿verdad? Pero cuando yo me estoy refiriendo a Dios, yo estoy refiriendo al Dios que escribió la palabra del Señor, a ese Espíritu poderoso, ¿verdad? Que usó a este hombre para escribir estas palabras que ahora nos está revelando, ¿verdad? Para que nosotros tengamos como quien dice, ¿cómo le podríamos decir? Un cuadro, ¿verdad? O un picture, por decirlo así, de lo que realmente es el principio de todas las cosas, ¿verdad? Conforme a la mente de Dios y a la palabra de Dios. Dice, en el principio Dios, queriendo decir, Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el omnisciente, el omnipotente, esa es la clase de Dios que yo te estoy hablando, que nos está revelando las cosas desde el principio. El Dios que siempre quiso que el hombre lo entendiese, porque el hombre está hecho a su imagen y semejanza. El único problema aquí con el hombre es que hay hombres o mujeres que conocen a Dios y hay otros hombres y mujeres que no conocen a Dios, que son precisamente aquellos que dicen, ¿cuál es el propósito mío en esta vida? Siempre están haciéndole preguntas a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué el otro? Pues Dios, ¿por qué? Todos le echamos la culpa a Dios, pero es precisamente la razón esa en la cual Dios escribió por medio de Moisés esas palabras, en las cuales podemos nosotros ver cómo son las cosas en el principio. Cuando nosotros vamos a la escuela, ¿verdad? Siempre hay nos enseñan que venimos del chango, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de la teoría de Darwin, cuando nosotros estábamos en la escuela, ¿verdad? Es una teoría que para empezar no tiene ni principio, no tiene ni final, mucho menos, ¿verdad? Es algo veraz, eso es simplemente una teoría. Pero aquí Dios nos está diciendo, ¿sabes quién es el principio de todas las cosas? Es Dios. Y si nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como la palabra del Señor lo dice, es que nosotros también tenemos un buen principio y vamos a tener un buen final. Pero nosotros debemos de entender, fíjese bien, quién es el que creó todas las cosas en este mundo, todas las que podemos ver, pero precisamente Dios lo dice en su palabra. Dios, el todo suficiente, el poderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Él es el Dios todopoderoso, el cual nos está queriendo decir, nos está queriendo revelar cuál es el principio de todas las cosas del hombre y de todo lo que hay. Pero precisamente dice, fíjese bien lo que dice en las siguientes palabras, dice, en el principio Dios creó. ¿Quién creó todas las cosas? Pues Dios. No fue una explosión que hubo en este mundo y que se formó en un chango y que el chango sigue el hombre, no. Dice la palabra, dice claramente que el que hizo todas las cosas, lo dice la palabra del Señor, lo revela el Señor en su palabra, que dice que fue Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué que estamos hablando acerca del Señor Jesucristo? Le estoy haciendo esta explicación por la razón de que yo cuando yo vine al Señor, ¿verdad? Yo siempre pensaba que el Señor Jesucristo solamente existía, el Hijo de Dios solamente existía en el Nuevo Testamento. Pero ya leyendo la Biblia, escudriñando la palabra del Señor, yo me di cuenta que el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían con Dios desde el principio. Porque acuérdense que la palabra del Señor dice claramente cuando Dios formó al hombre, el Dios Todopoderoso le está diciendo ¿a quién? Al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre
a nuestra semejanza. Cuando está diciendo hagamos, está hablando en plural. Está Dios hablando con otras dos personas que son el Hijo y el Espíritu Santo. Además, la palabra del Señor nos enseña ahí en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, si usted va a la palabra del Señor, va a entender, ¿verdad?, que en esta vida o en este mundo no existe nada si no fuera por el Hijo. Por eso estamos dando énfasis, ¿verdad?, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender el principio de todas las cosas. Dice la palabra del Señor ahí, en Juan 1:1, dice, en el principio la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús es la palabra y Jesús es el verbo, dice. En el principio la palabra ya existía. Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra, dice, fíjense bien lo que dice, y la palabra era Dios. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Todo lo que podemos ver en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y todo lo que hay alrededor nuestro es por medio de Jesús, por medio del Hijo de Dios. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Quién es el que es la palabra? Jesús. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces, cuando Dios está haciendo un énfasis aquí en su palabra, diciendo, en el principio Dios está hablando del Padre, del poder del Padre, del poder del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Es el Dios que creó todas las cosas. Ahora, dice primeramente que creó Dios, ¿qué? Los cielos. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué es lo que existe en el cielo? Pues nosotros podemos ver en nuestra imaginación y en lo que hemos escudriñado de la palabra del Señor. Sabemos que en el cielo hay ángeles, hay querubines, hay serafines, hay tronos, está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay ancianos, hay ángeles que le alaban al Señor, hay tantas maravillas. Dice que hay un río de oro, de cristal, que hay puertas de perlas. Bueno, hay tantas cosas. Entonces, todas esas cosas que dice que pensamos nosotros que hay, dice, Dios lo creó. Dice, pero dice que primeramente los cielos, antes de que Dios creara la tierra, creó primeramente todo lo que hay en los cielos, creó todos los ángeles. Y yo quiero que usted se imagine, ¿verdad? Yo quiero que usted se meta a esa profunda revelación que Dios nos está dando, como si fuera un rompecabezas que nosotros estamos formando para que nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu se una a la de Dios y recibamos esa verdadera revelación que Dios nos quiere dar por medio de su palabra y por medio de este libro de Génesis en el primer capítulo. Dice, Dios creó los cielos. Cuando yo te estoy hablando y te estoy diciendo que Dios creó los cielos, yo estoy queriendo plasmar lo que Dios y el Espíritu Santo me está plasmando a mí, diciendo que creó los cielos. Ok, cuando nosotros hablamos de los ángeles, a veces, no sé, nuestra mente pequeña, ¿verdad? Nuestra mente finita, hablamos de unos 20, 30 ángeles, unos a lo mejor 100, a lo mejor 200 ángeles, pero dice la palabra del Señor, Dios llama a nuestro Dios todopoderoso, a Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Ok? Ejércitos. Cuando estamos hablando de ejércitos, estamos hablando de muchos soldados, ¿verdad? Entonces, si usted se puede imaginar esto, estamos hablando de un Dios que tiene muchos miles, tal vez millones de soldados allá en el cielo. Y dice la palabra del Señor que este Dios todopoderoso llama a todos y cada uno de ellos por su nombre. Dios sabe. Yo estoy queriéndote plasmar a ti, ¿verdad? Esta revelación que Dios me dio tocante quién es Dios, quién realmente es Dios, quién es ese Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es un Dios. Dice la palabra del Señor, dice, antes de Él no hubo, ni después de Él habrá otro Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque está hablando
de un Dios que existe hace miles y miles y millones de años. Miles y millones de años. Él siempre ha existido, Él siempre es, Él siempre fue, Él siempre será. Los únicos que tenemos aquí, y estamos, como quien dice, ¿verdad? Somos una creación nueva, que apenas tenemos 7,000 años aquí, nosotros, es la creación, ¿verdad? Desde nuestros padres Adán y Eva, que somos nosotros humanos, aquellos al quien Dios Todopoderoso puso de su Santo Espíritu dentro de nosotros, somos una creación nueva, somos una creación joven, de ese Dios Todopoderoso que creó los ángeles, que creó los serafines, todo lo que existe, las estrellas, los planetas, todo lo que hay en el cielo, y luego dice que también creó la tierra. Lo que nosotros a veces, ¿verdad? No nos ponemos a pensar, ¿verdad? O a veces que nosotros nos da por escudriñar, ¿verdad? De la tierra. A veces vamos al Discovery, ¿verdad? El Discovery a veces hay muchas cosas que sí, ¿verdad? Por decirlo así, sí traen cierta enseñanza, pero la verdadera revelación es la que trae la palabra del Señor, ¿verdad? Y aún sin embargo, una vez, ¿verdad? Yo viendo, oyendo, ¿verdad? El Discovery Channel, yo me di cuenta. Y fue cuando yo dije pues yo voy a escudriñar eso, a ver qué dice la palabra del Señor acerca de esto, ¿verdad? Estaba yo escuchando, ¿verdad? Y estaban diciendo, ¿verdad? Esos grandes geólogos o geofísicos, ¿verdad? Estaban diciendo que la Tierra tenía la edad de 4.543, fíjense bien, billones de años. Dije yo, qué tremendo es todo esto. ¿Por qué? Porque si el hombre apenas tiene 7,000 años aquí sobre la tierra, entonces, ¿cuál era el propósito de tener Dios la tierra desordenada y vacía? Y fue ahí donde yo me di cuenta y escudriñé, ¿verdad? ¿Qué era lo que realmente había pasado con la tierra y por qué Dios había hecho la tierra? ¿Cuál era el propósito de Dios hacer la tierra? Porque hasta hace 7,000 años Dios había formado al hombre, ¿verdad? Y yo me puse a escudriñar y fue cuando yo me di cuenta de tantas cosas que la persona, ¿verdad? El hombre que, como quien dice, no busca, no escudriña la palabra del Señor, no se ha dado cuenta. Pero yo quería que Dios me revelara. Yo empecé a ver, ¿verdad? La palabra, no la palabra, sino solamente a estudiar un poco más acerca de lo que era la tierra. Y me di cuenta que la tierra tiene 4.543 billones de años. Y el Dios Todopoderoso, el que te estoy hablando, el que te estoy diciendo, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra, Él fue el que formó toda la tierra, que hace y que existe hace 4.543 billones de años. Y ahí fue cuando yo me doy cuenta que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Claramente, que para Dios un día es como 1,000 años. Y 1,000 años, pues como un día. Como quien dice a Él, para Él el tiempo no existe. Para Él siempre es, y siempre fue y siempre será. Pero a nosotros sí existe. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando Albert Einstein, ¿verdad? Postuló su teoría famosa, ¿verdad? Los que estudian un poco acerca de esas cosas, ¿verdad? Dice E, energía, M, materia, igual a la velocidad al cuadrado de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ahora nos dimos cuenta que el hombre vive bajo el tiempo, materia y espacio. ¿Qué quiere decir? Que para el hombre cuenta el tiempo solamente. Por eso el hombre siempre quiere saber, a ver, ¿y quién hizo a mi mamá? Pues mi abuelita. ¿Y quién hizo a mi abuelita? ¿Y quién hizo a Dios? Pues nadie, porque a Dios existe y siempre ha existido. Nosotros somos los que tenemos nuestro tiempo contado aquí en la tierra. Nosotros apenas tenemos 7,000 años. Somos una creación nueva de Dios que hace más de 4.543 billones de años formó la tierra. Y dice que la luna fue formada hace 4.53 billones de años. Y luego dice también que el sol fue formado hace 4.63 billones de años. El sistema solar 4.57 billones de años. El Milky Way o la constelación, la Vía Láctea, fue hace 13.51 billones de años. De este es el Dios que te estoy hablando. Y todas estas cosas que yo estoy mencionando fueron hechas por ese Dios con un propósito. Con un propósito.
que aún muchos de nosotros desconocemos, pero yo solamente quiero plasmar en tu mente quién es nuestro Dios. Nuestro Dios, dice la palabra del Señor, que Él siempre ha existido, que antes de Él no hubo, ni después de Él habrá Dios. Me acuerdo yo cuando Job estaba, ¿verdad? Que estaba siendo probado él y Dios se le aparece y estaba Job renegando de Dios, tantas cosas, ¿verdad? Que le estaban pasando en su vida y le dice Dios simplemente, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? Si tú me conoces tan bien, si tú sabes quién soy yo, si tú sabes, entonces ¿dónde estabas tú? ¿Por qué sabes tanto? ¿Por qué crees que sabes tanto de mí si yo fui el que te formé a ti, como quien dice? ¿Verdad? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba midiendo la tierra, poniéndole los mares? ¿Dónde estabas tú, Job? Tú no, apenas acabas de nacer, tú no conoces tanto así de Dios como para juzgar a Dios. Eso es precisamente lo que le estaba diciendo. Pero si nosotros podemos venir, ¿verdad?, a la palabra del Señor y entender eso, de que Dios siempre ha existido. Dios, para Él no existe el tiempo, ni el espacio, ni la materia como para nosotros. Nosotros sí, porque nosotros nacemos, crecemos y nos morimos, ¿verdad? Pero Dios no, Dios siempre ha existido. Pero ese Dios todopoderoso del cual yo te estoy hablando, tiene un propósito para tu vida y la mía. Porque precisamente cuando Él formó a Adán y Eva, Él los formó, su deseo de Dios era de que ellos vivieran eternamente y para siempre. Lo que pasó fue que desobedecieron a Dios y ese pacto que se había hecho entre ellos, pues tuvo naturalmente que perder su efecto por lo que ellos hicieron. Pero ese Dios, el que les estoy hablando, el que formó los cielos y el que formó la tierra, formó todo con un propósito. El propósito fue de que el hombre viviera eternamente y para siempre como Él es, porque Él puso su Santo Espíritu dentro de nosotros. Ese era el propósito de Dios para el hombre. Y dice el segundo versículo, dice, la tierra no tenía forma, dice, y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dice la palabra del Señor, los que estudian la palabra del Señor nos dicen que cuando Dios formó la tierra hace 4.543 billones de años, que cuando Dios formó la tierra, la formó con un propósito. Y la Biblia lo llama y nos dice que porque aquí en la tierra era el huerto de Dios. Ese era el propósito de Dios, formar la tierra. Aquí Él vino y se hizo un huerto en el cual Él se paseaba hace 4.543 millones de años. Él formó un huerto. Toda la tierra era bella. Toda la tierra era hermosa, con esos paisajes hermosísimos. La tierra era completamente, dice que era un huerto de Dios. Aquí era donde Dios se venía a recrear, donde venía a pasar su tiempo, ver esas hermosas cataratas, los ríos, los mares, las flores, toda la vegetación, los frutos. Dice que aquí la tierra era llamada el huerto de Dios. Aquí era un huerto hermoso, un huerto perfecto. Imagínense nada más ver un huerto perfecto hecho por la misma mano de Dios. Ahora no tenemos ese privilegio nosotros de ver esa hermosura porque en realidad estamos viviendo en un mundo, ¿verdad? Que en sí se puede decir, ¿verdad? Que lo maravilloso de este mundo se está acabando. Pero en ese entonces, cuando el propósito de Dios era formar la tierra, era por ese propósito de que Él viniese a vivir en el huerto. Aquí Él se venía a recrear. Aquí es donde Él venía a pasar su tiempo, ¿verdad? A ver la vegetación, lo hermoso que Él podía hacer y lo hermoso que Él había creado esta tierra. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué la tierra vino a estar desordenada y vacía? La palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad? Nos dice que Dios en Ezequiel 28:13, vamos al libro de Ezequiel 28:13, dice la palabra del Señor que Él formó un ángel bello. Todo lo que Dios formaba era bello, pero
este ángel que él formó, este ángel, que aquí él le puso el nombre de Lucifer, de luz bella, este era un ángel perfecto, este era un ángel hermosísimo. Este era el ángel que Dios le había dicho a todos los demás ángeles que era quería hacer un sello de la perfección. ¿Qué quiere decir? Que él quería hacer su obra maestra en este ángel. Y dice que Dios, por medio de ese deseo tan grande que tenía de formar este ángel, dice que preparó lo más hermoso de los tamboriles, arpas, todo lo más bello para que este ángel, que iba a ser bello, que iba a ser hermoso y que iba a ser perfecto, ¿verdad? Él era el que los tocase y le diera la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Este ángel hermoso y este ángel bello que Dios hizo, le sirvió a Dios miles de años. Siempre vivió bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quería, y cada vez que lo hacía, Dios se agradaba y él estaba tan contento y tan gozoso, ¿verdad?, de haber hecho este ángel, porque este ángel era el sello de la perfección de Dios. Fíjese nada más, dice que el día que Dios lo estaba formando, dice que ese día, dice que los ángeles se regocijaban al ver cómo Dios se placía en formar a este personaje. Ezequiel 28:13, fíjese en lo que dice la palabra del Señor. Dice, tú eras el modelo de la perfección. En otras Biblias dice el sello de la perfección. Dice, lleno, fíjese bien, de sabiduría y de exquisita belleza. Otras Biblias, dice lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que este ángel, de pies a cabeza, era el ángel perfecto. No había otro ángel como él. No había nadie más que se le pareciera a él. Él era el único ángel bello y hermoso que existía, el cual Dios le podía decir era el ángel que él quería formar, el sello de la perfección, lo más bello que había entre los ángeles. Dice, estabas en el Edén. Quiere decir que aquí en la tierra, aquí en el huerto de Dios, se le llamaba en el Edén. Aquí fue donde Dios lo formó a este hermoso y bello ángel. Dice, en el jardín de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios. O sea, yo cuando estoy diciendo jardín de Dios, yo no estoy hablando del paraíso donde Dios puso a Adán y Eva. Yo estoy hablando de lo que realmente era toda la tierra. Eso es lo que estoy hablando. Toda la tierra era el huerto de Dios. Y aquí fue donde Dios vino a hacer a ese ángel. Porque dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios. O sea, antes de que existiera el paraíso y todo lo que Dios había hecho, ya existía la tierra. Ya la tierra era bella. La tierra era hermosa. Y dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Aquí era el jardín de Dios y aquí era donde Dios formó a ese bello ángel. Dice, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Dice, cornalina, rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilo azul, verde onice, jaspe verde, dice azul, turquesa, esmeralda, de todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Dice, te las dieron en el día que fuiste creado. Dios formó para él una vestidura hermosísima, llena de puras piedras preciosas. Imagínense, si cuando usted le pone la luz a un diamante, cómo brilla. Él era luz. Imagínense cómo su vestidura de él era tan hermosa y tan brillante. Imagínense que hermoso. No sé si usted se puede imaginar en su mente la hermosura de este ángel. Y yo no quisiera terminar o acabar con este tema, ¿verdad? Pero voy a tener que dejarlo hasta aquí, hasta este momento, ¿verdad? Voy a tener que dejarlo para la próxima serie, capítulo número 2. Vamos a seguir con la misma serie. Yo quisiera que usted estuviera, ¿verdad?,
imaginándose tanta hermosura que Dios ha hecho y tanta bendición, ¿verdad? Que podemos encontrar acerca de esta es la palabra del Señor. Nos vemos en la próxima serie. Y acuérdese, mi nombre es la pastora Laura Méndez y estamos en la iglesia cristiana Vino Nuevo, que estamos aquí en Laredo, Texas, y les saludamos y nos vemos para la próxima. No se lo pierdan, el segundo capítulo es muy interesante. Dios nos quiere revelar grandes cosas acerca del principio de todas las cosas. Bendiciones. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios. Martes 7 de la tarde, servicio de oración. Domingo 1:30 de la tarde, servicio familiar. Ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618. Para más información, Iglesia Cristiana Vino Nuevo.